Conversaciones Saludables es un espacio donde una comunidad puede encontrarse para hablar acerca de temas de salud femenina, hacer preguntas, participar, ser parte de la respuesta. Aquí puede salir la mente para entender que la salud y el bienestar tienen múltiples dimensiones: física, mental, emocional, espiritual. Este es Conversaciones Saludables, tu podcast, tu comunidad. Hola a todos, bienvenidos a Conversaciones Saludables, tu podcast, tu comunidad. Yo soy Andrea Plazas, ginecóloga, fascinada por romper mitos, tal vez hablar de esos temas que no son tan fáciles de hablar de temas tabú, aclarar muchísimas dudas para poder vivir más chévere, más tranquilos, vivir más bonito, más cómodos en nuestra propia piel. El día de hoy tengo una súper invitada. Ella es Luisa Fernanda Rodríguez. Ella es médica y ginecóloga de la Universidad del Rosario y en este momento está cursando la maestría de sexología clínica de la Universidad Española del Atlántico. Hola Luisa, ¿cómo estás? Hola Andrea, gracias por invitarme a este espacio que es demasiado cool. Es un honor para mí, de verdad, que me tengas acá. No, me encanta también porque yo, luego les cuento, pero tener personas como tú aquí que sean parte de la comunidad es lo que buscamos, gente que esté dispuesta a hablar abiertamente, sin tapujos, poder aclarar dudas, educar que es tan importante, por Dios favor. mío. Entonces, gracias por estar acá. Ya les presenté a Luisa, ya les dije que está haciendo una maestría en sexología. Efectivamente queremos hablar de sexualidad, de todas estas dudas que tenemos, que tiene nuestra comunidad, pero antes de entrar en materia, Lu, cuéntanos a la comunidad, ¿quién es Luisa Fernanda? Esa es una pregunta muy difícil. Yo sé. ¿Quién soy yo? No, mentiras, yo soy una persona que es loca por la educación. Por eso es uno de los motivos por los cuales arranqué con todo este proceso de redes sociales y de acercarme a la comunidad, porque creo que la educación es muy importante. Y pues obviamente me toca mucho el feminismo, el cuerpo, las mujeres, la sexualidad, y por eso pues estamos acá hoy para hablar de lo que no se habla. Me encanta. Y sobre todo pues me parece importante hacerlo porque un día hice como catarsis y dije como cuando uno no sabe algo es como cuando va al mercado con hambre y coge cualquier cosa. Entonces creo que es importante uno educarse, Sí. coger información para seleccionar bien cuando uno va a ir a ese mercado a elegir. Entonces creo que todas esas cosas me trajeron acá a educarme en sexualidad, a educar a personas, y pues de una u otra forma me trajo acá a sentarme contigo. Y te llevó aparte a estudiar más. Es que de verdad yo estoy súper antojada de todo lo que tú estás haciendo porque no sé si ustedes ya conocen a Luisa, pero ella tiene una cuenta muy linda que se las voy a dejar en los recursos para que vayan a mirar todas las locuras que esta mujer hace, que son cosas muy lindas, muy educativas y que a veces, ¿sabes a mí qué me ha pasado? Cuando yo veo tus posts, como que pum, a veces hago clic, a veces digo como, esta hija tiene razón, habían cosas que yo no había pensado. Entonces me encanta que a través de tu cuenta, a través de la educación, como que nos lleves a incluso cuestionarnos creencias y cosas que uno tiene en la cabeza que a veces son limitantes y que lo único que hacen es pues darnos mala vida al final. Bueno, entonces ahí como para contarles en medio de todo, Lu empezó todo este tema de redes sociales como motivada por cositas, inquietudes chiquitinas que tú tenías, ¿cierto? Sí. Entonces empieza a publicar cosas y bueno, ha ido creciendo esa comunidad muy linda, pero al final yo termino conociendo a Lu a través de redes, porque no sé si ustedes han visto los amigurumis que hace mi mamá, que yo de los genitales, los muñequitos, también digamos que Mónica Linares, que es Infinitas de la Matriz, que también te amamos porque haces lo mismo, educas un montón. Como que a través de ella Luisa conoció los amigurumis, me empezó a escribir, yo empecé a seguirla y ahí hicimos clic. Yo dije, esta mujer hace contenido de mucho valor, intercambiamos un par como de chats y dijimos, no, tenemos que hacer algo juntas. Nos sentamos, nos tomamos un café y decidimos que hoy íbamos a hablar de romper, digamos, esos mitos más grandes, y como que yo siento que es como la base de empezar a romper, puerta de entrada, para hablar de sexualidad de una forma más libre, más tranquila, digamos, y con más conocimiento, siento yo. Entonces, lo primero que yo quiero que hablemos y que tú ahora sí te extiendas un montón acá, explaye. hay un mito que es
que uno no le puede, o sea, que si uno le habla de sexo o sexualidad a los niños, adolescentes, es incitarlos a que pues tengan sexo o que empiecen a tener, digamos, a explorar esa parte de la sexualidad que tanto miedo nos da pues que a nosotros los adultos, que los niños empiecen a aprender de esas cosas. Ese es el gran mito sobre la sexualidad y parte de que no tenemos idea de lo que es la sexualidad, a grosso modo. ¿Por qué? Porque creemos que la sexualidad se reduce a sexo y a reproducción. Y esas son las dos cosas grandes que nosotros abordamos cuando pensamos en sexualidad, pero realmente la sexualidad es todo en nuestro ser, es como una característica innata del ser humano, así como nosotros tenemos emociones, así como tenemos necesidades, nos alimentamos, comemos, vamos al baño, etcétera, etcétera. Nosotros venimos con una característica que es nuestra sexualidad, y esa sexualidad es exactamente cómo te comportas en un medio, cómo te relacionas con las personas, qué cosas te generan placer, y con placer no me refiero únicamente al placer sexual, sino que tú puedes encontrar placer en comer y puedes llegar a un orgasmo comiendo. Wow. Y tú no te das cuenta de que todas esas cosas hacen parte de tu sexualidad. El solo interactuar entre tú y yo, cómo te mueves, cómo te sientas, cómo te comportas, todo hace parte de tu sexualidad, cómo te identificas, cómo te vistes, todo eso hace parte de nosotros y es inevitable no traerlo a la mesa, y lo que hacemos limitándolo o encajándolo en sexo y reproducción es ser miopes. Solo estamos viendo la sexualidad de cerca, pero no vemos nada a lo lejos, lo que realmente puede ser y lo que es importante para nosotros. Entonces es necesario hablarle a las personas, porque no necesariamente te abre la puerta a la sexualidad, sino que más bien te llena de herramientas para tú abrir la puerta cuando tú quieras. Entonces yo siempre hablo un poco de números y de estadísticas, y pienso que es importante que la gente sepa que, por ejemplo, hay muchos estudios, la UNFPA, ellos nos hablan de que la sexualidad, o los niños y los adolescentes que tienen acceso a educación sexual integral, pueden incluso retardar su inicio de la vida sexual 2 o más años. Que el 60% de los niños que llegan a recibir educación sexual pueden llegar incluso a retrasarla hasta los 18, que las personas que tienen esa educación sexual tienen más conciencia sobre el uso de preservativo, de métodos anticonceptivos, de lo que son las enfermedades de transmisión sexual, de cómo cuidar su cuerpo, de cómo abrirse al mundo, y lo vuelve algo más saludable, y sobre todo es algo al contrario positivo, que te dice como, ok, yo ahora tengo las herramientas para tomar decisiones informadas y poder decidir cuándo quiero empezar. Cuando uno no sabe, vuelvo a mi metáfora del supermercado, cuando uno no sabe, llega al supermercado y coge cualquier cosa sin saber, y lo explora, y dice, voy a probar estos chitos a ver qué, porque tengo hambre. Claro. Y como es una característica de nosotros, al contrario, educarnos y empezar a hablar a los niños, a los adolescentes sobre la sexualidad hace que tomen decisiones más responsables, que se tarden un poco más en iniciar su vida sexual, que se tomen el tiempo de descubrir qué identidad tienen, qué les gusta, qué no les gusta, cómo la quieren explorar, cuáles son los límites sanos, qué es el consentimiento. Gracias, es que yo iba para allá. Entonces, claro, parte de la educación y de hablar muy claro es llamar las cosas por su nombre, tal vez hablar de la vulva, el pene y pues todos los órganos genitales, digamos, de una forma muy clara. A veces esto incluso nos pone como censura y todo esto en los medios, pero también tenemos cifras y tenemos algo que tenga que ver con prevención de abuso y de los límites sanos de la exploración de la sexualidad de los niños. Digamos que en temas de disminución, lo primero que uno empieza a hablar cuando son muy chiquitos, porque pues uno no les puede meter todo del tacazo, claro, pero si tú les hablas de consentimiento, si tú les hablas de métodos de prevención, de cómo cuidar el cuerpo, sí se ha llegado a reducir, por ejemplo, en un 42% aproximadamente las cifras de embarazos adolescentes o de abuso sexual, teniendo en cuenta que empiezan sus relaciones después. Para de pronto los que no saben, todas las relaciones sexuales antes de los 14 años son consideradas abuso, y el hecho de
establecer una educación sexual en estas personas y retrasar el inicio de vida sexual, pues indirectamente va a disminuir el número de abusos sexuales y obviamente el consentimiento que aprenden desde chiquitos les va a permitir, digamos que evitar o prender alarma, sobre todo en situaciones de abuso. Que yo te diga como puntualmente una cifra como de abuso sexual en menor, no la tengo, pero lo que te digo, sí se disminuye hasta en un 42% los abusos sexuales en relación a la edad de inicio de vida sexual, porque al retrasar ellos, pues salen de esa estadística de menores de 14 años. Bueno, y ahora yo quiero hablar un poquito sobre cómo es ese tema de la sexualidad peligrosa y cómo aprendemos a relacionarnos con la sexualidad así, con ese abordaje como miedoso. Sí, lo que pasa es que cuando nosotros nos volteamos a ver, yo creo que tú y yo recibimos ese tipo de educación sexual, lo que pues digamos que aprendemos y llamamos educación sexual desde la prevención o desde la abstinencia, donde básicamente todo lo que nos han enseñado desde que somos chiquitos es que va a traer una consecuencia que usualmente es negativa. Entonces te dicen, tienes que tener cuidado con la sexualidad porque vas a quedar en embarazo, y te venden el embarazo como algo negativo. Tienes que tener cuidado con la sexualidad porque eso es pecado, y entonces eso va a hablar de ti en el futuro. Entonces si tú eres una persona que explora demasiado su sexualidad, que conoce su cuerpo, que se toca, que habla abiertamente de eso, es una persona fácil o de mala reputación, o que no es digna de entrar a la casa, o que no es digna de conseguir X o Y empleo, o que seguramente porque tiene una sexualidad más abierta, entonces logró cierta cosa por su sexualidad, o bueno, todo el tema también de conseguir pareja, de ese hombre no te va a buscar por lo que tú eres, sino porque tú eres fácil, y entonces se van a acercar a ti con ese abordaje. O te ponen el estigma encima como, no, es que como esa tuvo 14 novios, entonces ¿quién se va a meter con ella porque es tal por cual? Y entonces empiezan a catalogarte acorde a tu sexualidad, y otra vez un letrero acá, solo porque te comportas o exploraste tu sexualidad de cierta manera. Te dicen, si exploras tu sexualidad vas a tener enfermedades de transmisión sexual, y qué vergüenza. Te ponen una cantidad de etiquetas que al final tú dices, no, mejor no hago nada, mejor no hablemos de eso, mejor cancelado el tema, para yo evitarme todas esas cosas. Y al final lo que resulta sucediendo es que se desarrollan unos bloqueos internos que te llevan a puras y duras disfunciones sexuales, que el desempeño de tu sexualidad se ve absolutamente bloqueado porque tienes todas esas represiones, culpas, miedos, y realmente al final termina siendo un problema, porque el día que sí quieres, o el día que escogiste a esa 21ª pareja con la que quieres hacer tu vida entera, aparecen absolutamente todos los miedos. Yo cómo me voy a meter, ansiedad de anticipación, ¿será que no me voy a desempeñar bien? Yo no sé lo que me gusta, ¿será que sí le gusta? ¿Será que va a pensar esto de mí? Y entonces nos volvemos una cantidad de etiqueticas y de cosas que al final ni siquiera podemos expresar lo que somos y manifestar lo que somos, porque tenemos absolutamente todo bloqueado. Entonces es importante cambiar el concepto, y es importante empezar a hacer y establecer una educación sexual positiva, de todos los beneficios que nos genera o que nos trae hablar sobre nuestra sexualidad, conocerla. Y pues ya veníamos hablando un poquito sobre eso. Si a ti desde pequeño te enseñan lo importante que es el consentimiento y decir sí, no, esto me gusta, esto no me gusta, pues vas a poder explorar y tener una vida más tranquila. Cuando te enseñan desde el lado positivo, vas a reconocer el placer, y el placer no es solo ir y tener sexo. El placer es encontrar las cosas buenas y potenciar lo bueno de tu vida, encontrando todo aquello que te gusta. Es lo que yo te decía, es que el placer se puede encontrar en la comida. Entonces tú puedes explorar tu sexualidad compartiendo una buena comida con otra persona, con tus amigos, solo. Explorar tu cuerpo, conocer cómo funciona, porque es que si tú no sabes cómo funciona,
pues luego te lleva sorpresas. Y ahí es cuando vienen las cosas negativas. Pero si a ti desde muy joven y desde la educación te dicen, mira, tu cuerpo funciona así, esto te va a pasar, esto es normal, todos los cuerpos son diferentes, todo es sano en la medida que se conoce, se explora, te gusta, te consientes, etcétera, etcétera, tú armas todo un sistema que te va a permitir vivir en tranquilidad y no necesariamente para la sexualidad, como, ay, sí, entonces como me masturbo y conozco y esto y lo otro, entonces voy a ser una máquina. No, es como tú te expresas con el resto de las personas. Si tú ni siquiera sabes quién eres, no has podido explorar tu sexualidad, no sabes qué te gusta, probablemente vas a chocar con muchas personas, no vas a poder defender ni siquiera lo que tú eres. Entonces la idea de la educación sexual integral es un poco explorar eso, poder conocerte, reconocerte, construirte, deconstruirte, hasta que encuentras tu mejor versión y la puedes presentar al mundo y puedes interactuar en tranquilidad con el resto del entorno. Divino, y también es más como de estar en armonía contigo, con lo que tú eres, la tranquilidad de conocerte. Pues pucho, o sea, esto digamos que yo te digo que en mi época no existía, yo nunca percibí una educación así como hacia lo positivo. Y de hecho, casi siempre todo el tema de la sexualidad, del sexo y digamos ya el inicio de la vida sexual está en relación con la virtud de la persona. Entonces, pues entre menos personas tú conocieras sexualmente, entre menos tú te exploraras por allá, más pura, más casta, más valores, más como valor, mayor se guardó para ese alguien, pero pues realmente nuestra virtud no está en eso, no está en eso. Nosotros tenemos infinita cantidad de cosas que nos hacen virtuosos. Entonces digamos que son todas estas etiquetas con las que hemos tenido que venir lidiando, que no nos permiten abrirnos realmente a lo que somos, que hacen que no podamos explorar el mundo como quisiéramos, con los ojos que quisiéramos, cuestionarnos los sistemas de creencias, porque crecemos pensando en que las cosas son tal y como nos las dijeron, que solo hay una forma de absolutamente todas las cosas. Entonces, no sé, para nosotros de este lado del mundo es muy religiosa la cosa todavía, muy desde el credo, muy desde la iglesia, entonces acumulamos también esas culpas por tratar de entender otras cosas y nos sentimos culpables por tratar de salir a explorar, por tratar de entender, conocer, evaluar, y pues realmente no. Uno puede salir, explorar, evaluar y aún así tener esos sistemas de creencias, validar lo que sí cree, lo que no cree, elegir. Yo puedo elegir, claro, yo no sé, soy absolutamente católico y creo en esto, voy a explorar, voy a educarme, voy a entender, y es una cosa muy linda que ya se ha venido explorando, porque ya nos dimos cuenta que la sexualidad es algo que sí o sí viene, e incluso las comunidades cristianas, católicas, budistas, de todas las religiones están empezando a hablar también de sexo, con eso. y ya cada quien decide como, no, si me reflejo en lo que me dice, voy a poner el ejemplo del catolicismo, y quiero vivir mi sexualidad como lo dicta mi religión, como estoy en paz con ese tipo de sexualidad, pero sin dejar de hablar de todo lo demás, como desatanizar, que haya información, educación, para que uno tenga la posibilidad de elegir cómo lo quiere vivir. Y eso es lo más importante de todo, tener la información para poder elegir. Divino. Entonces, esa es la gran importancia de volverlo positivo, de decir todas las cosas buenas. Yo puedo también tener un abordaje desde la religión, desde lo que sea, pero positivo, como yo elegí esto, este es el camino que yo quiero, así me quiero relacionar con las personas, así quiero estar yo habitando este mundo, en este cuerpo, en esta identidad, en esta orientación, pero porque tengo las herramientas para poder explorarlo y decidir cómo lo quiero hacer. Mira que había otra cosa que a mí me costó un poquito, hablando con Luisa Montoya, un poquito de juguetes sexuales y todo esto, de cómo podemos abiertamente hablar de placer sexual incluso, o de cualquier tipo de placer sin sentirnos culpables. ¿Por qué existe un órgano en nuestros genitales que está destinado únicamente a darnos placer y no, o sea, nos da pena, nos da culpa, no lo miramos, no lo tocamos, eso no existe? Eso digamos que también ha sido un trabajo muy duro de identificarnos, explorarnos y no sentirnos mal por qué sentirnos mal por sentir placer o por querer buscar el placer. Lo que pasa es que
cuando uno se va a rebuscar allá en el cajón de los mitos, el placer y esta falta de control sobre el placer es como muy animal, ¿sí? Entonces la gente dice como es que nosotros somos unos seres más desarrollados, superiores, sí. Nosotros tenemos que poder controlar el placer, y el placer solo está destinado para ciertas cosas. Entonces está el mito de que el orgasmo tiene que suceder al mismo tiempo en las dos personas durante el coito para que pueda uno quedar en embarazo. O sea, un montón de series de el control del placer, porque el hecho de la satisfacción es como salirse del control de las cosas, y es una forma histórica de ejercer poder sobre las personas. Entonces yo ejerzo como mi poder sobre tu placer, y así puedo controlar naciones. O sea, yo les puedo decir, o sea, si todo el mundo está gozando, pues no, yo les voy a dar el privilegio de gozar cuando yo digo. Y por eso está reprimido, y por eso no se habla, y por eso no se explora, y por eso como que hacen tanta laraca sobre el tema, pero en realidad el placer es algo que viene en el chip, en el sistema, o sea, viene con el paquete incluido, y lo que te digo, el placer está en el cerebro, ni siquiera en los órganos genitales, está en el cerebro. Por eso comer nos da placer, pararse enfrente de una escultura hermosa que nunca en tu vida habías visto genera placer, oír una canción que te transporta y te lleva a lugares que no nos imaginamos, genera placer, porque el placer está en el cerebro, no está en nuestros órganos genitales, pero siempre hemos querido ejercer control sobre las cosas, y como limitamos la sexualidad a sexo y no sé qué, pues entonces nos quieren también limitar ese placer y controlar el placer que ya viene con nosotros. Entonces uno tiene que empezar a explorar, y es un trabajo que han tenido que romper con muchos mitos, muchas barreras, muchas creencias, porque es una forma en la que históricamente han ejercido control, sobre todo, por ejemplo, con nosotros las mujeres. Sí, de acuerdo. Quiero hablar de otro mito tremendo, y es de la sexualidad en la edad mayor, en la edad adulta, tercera edad, en la vejez. Es que muchas veces se cree que porque entonces de los ancianos, o digamos ya en la tercera edad, se desea tener relaciones sexuales o tener, digamos, ejercer y explorar la sexualidad, se trata de una enfermedad mental, una perversión o algo que está mal. Y no está mal. O sea, ¿cómo nos vamos a privar de una característica propia del ser solo porque cumplimos una edad? O sea, es que yo a veces digo como, si el pronóstico de vida es 90 años, ¿cómo es posible que nuestra sexualidad... No podemos, Dios. O sea, ¿cómo es posible que nuestra sexualidad a los 50 que llegó la menopausia, 55 andropausia, se acabó y ya no tenemos derecho? Como si se apagara algo entre nosotros, y no es así. Y es por la falsa creencia que la sexualidad solo es el sexo y la reproducción. Sí, claro, tal vez ya no nos podemos reproducir, pero no significa que no sigamos interactuando con las personas, no significa que no sigamos teniendo una pareja sentimental en muchos casos, con la que queramos compartir el resto de nuestras vidas, con la que hayan caricias, con las que hayan formas de vivir el placer en la comida, en un espacio de hablar con esa persona, en los besos, en el acompañar, en el escuchar. O sea, es que el placer está en todo, y eso es parte de nuestra sexualidad. Entonces es muy triste que piensen que una persona que llega a cierta edad ya no puede explorar su placer, y eso nos lleva al mito más grande de que el sexo es falocéntrico. Vamos, exacto. Que todo va alrededor de la genitalidad y del pene, y que cuando ya no se puede tener penetración, entonces no hay sexo, se acabó, cerrado el negocio. Y no es así, porque tenemos una educación basada en todo y en nada, porque no nos enseñan nada, pero vamos y miramos pornografía y miramos un montón de cosas, y entonces creemos que hay que tener 30 minutos sostenidos de erección, y hay que tener vaginas ultralubricadas y un montón de cosas que nos venden allá, y cuerpos esbeltos y eyaculaciones a las 4 horas y un trote impresionante. Y realmente no es así. O sea, las erecciones no tienen que ser tan sostenidas, la penetración puede ser por menos tiempo, no hay necesidad de tener penetración para tener una relación sexual. Existe los besos, las caricias, los tocamientos, la masturbación. O sea,
los Tantas juguetes, cosas. o sea, hay muchas otras cosas que tenemos al alcance para seguir explorando esa sexualidad y conectarnos con otras personas y encontrar placer, que no es solo el sexo. Entonces es muy triste que nos digan que de pronto llegas a cierta edad y se apagó y ya, cancelado, eres un pervertido, Adiós. enfermo, Claro. demente, por que te sigan gustando las personas, porque sigas encontrando a tu pareja hermosa, porque las quieras seguir tocando. Pues no, realmente no. Entonces es como uno de los grandes mitos que uno tiene que Durísimo. apagar, y que, por ejemplo, todos tenemos que empezar a hablar, y las personas de la tercera edad también creen que ya es el momento de apagarlo, y se inhiben y ya no nos hablan y llegan a consulta y no nos dicen nada. Y es un factor absolutamente importante en sus vidas. Entonces es importante que empecemos a hablar y que sigamos hablando y que sepamos que la sexualidad perdura en el tiempo, para nosotros también poder ayudarlos. No, es que no lubrico bien. Hay herramientas, podemos conseguir formas también desde lo médico, desde nuestra consulta, desde la vida misma, desde la terapia sexual, para que vuelvas a lubricar o puedas mejorar ese aspecto que te da pena, o trabajemos esa inseguridad que uno tiene, y no eres un enfermo y no estás loco por seguir queriendo la otra mitad de tu vida. Porque si uno mira, de los 90 años y a los 50 se supone que se acabó, No. pues entonces Y la cada mitad de la vez, vida claro, se fue. O con sea, esa expectativa que tenemos que cada vez se alarga más, entonces que además de la mitad de la vida sin nada. Y es que es derrumbar este tema de que Sí. la sexualidad es solo el sexo. Porque es lo que te digo, o sea, tú tienes un compañero, un amigo, te gustan las personas, todo eso va a seguir, porque, o sea, es que realmente no estás viejo, ni estás demente, ni eres un enfermo. Es parte de la forma en la que interactuamos con el mundo. Yo creo que tenemos que empezar a normalizar, pacientes y profesionales de salud, poder hablar con naturalidad de estos temas. Yo, y lo he dicho previamente en otros episodios, es que cuando uno aborda a una paciente de la tercera edad para preguntarle sobre su vida sexual, le dicen a uno, no, doctora, usted, ajá, ¿cómo se le ocurre? Por favor, no. Yo ya no tengo esposo, yo soy viuda. Cuando uno le dice yo soy viuda, eso quiere decir murió mi Sí. sexualidad. Ya. O sea, y no solo en el tema penetración, sino en todos los, cuando le va a preguntar a uno de esas pacientes sobre la resequedad, la lubricación, no, ellas están absolutamente negadas a hablar del tema porque pues ya murió ese pedazo de su vida. Y porque un gran mito es que la sexualidad femenina está diseñada para el placer masculino. Claro. Entonces, si ya no tengo esposo, ya no tengo sexualidad, o sea, yo ya no tengo que cumplir una labor estricta que era darle placer a mi esposo y darle hijos a mi esposo. Y pues ya eso se ha ido, ya uno tiene la capacidad de decidir, ha surgido todo este tema de derechos sexuales y reproductivos, que es importante conocerse y saber que más allá de el placer que yo puedo dar a la otra persona, la responsabilidad del placer es mía y solo mía. Yo no le tengo que poner esa maleta llena de piedras a otra persona, Qué porque fuerte ahí responsabilidad. porque ahí hay otra cantidad de Sí. disfunciones, que uno se da martillos en la cabeza como, juepucha, es que si yo no soy capaz de complacer a esta otra persona, y al final yo tengo la responsabilidad de saber qué me gusta, cómo me gusta, que sí, que no, para que pueda yo darle esa información a otra persona y tenga las herramientas para darme el placer. Pero esa responsabilidad es mía. Y como el placer es una responsabilidad individual, pues a los 70 años yo puedo tener esa responsabilidad conmigo misma y seguirme generando placer sin eso significar absolutamente nada malo, sin eso ponerme otra etiqueta en la cabeza de pervertida, depravada. No, yo puedo ser feliz y tener a los 70 años mi satisfier y vivir la vida feliz y explorar mi cuerpo y tener sensaciones positivas y seguirme mirando al espejo y decir como, wow, qué linda estoy. Y eso todo es la sexualidad, y es importante seguir haciéndolo, porque es que no nos apagamos como personas, y nosotros tenemos esa necesidad de vernos bien para comportarnos bien, para relacionarnos bien, para estar bien con nuestro medio, y uno cree que se apaga y que no es tan importante, pero en realidad es muy importante. Absolutamente. Yo quiero hacerles una invitación, y a las y los, pero es que es más frecuente en las mujeres, porque nos queda un poco más difícil, digamos, técnicamente, que se exploren sus genitales, que se conozcan. Un espejo, el celular incluso, pueden hacerlo con la cámara del celular. Mírense, miedo. por favor, es que tenemos también
y yo creo que tú también lo ves con tus pacientes, una limitación durísima en que cuando uno les pregunta cosas de su aspecto, de cómo se ven, de la parte genital, no han sido capaces tampoco nunca de mirarse siquiera. Y ahora no hablemos de tocarse ni de otro tipo de exploraciones, simplemente como la visualización de sus genitales. ¿No? Y ahí es donde uno cae en el estereotipo de que quiero verme como tal, porque no se han dado cuenta que todos somos diferentes. Muchas veces no saben que hay algo anormal porque nunca han mirado ni siquiera lo que es normal en sus propios cuerpos. Entonces no detectan a tiempo las anormalidades, no se dan cuenta que hay algo diferente. Entonces esa exploración ni siquiera es solo la masturbación, sino es conocerse. Exacto. Algo que es tan, o sea, tú eres la única persona con la que vas a vivir el resto de tus días hasta que te mueras. No hay una persona diferente con la que vayas a estar, y si tú no te conoces, no sabes cómo es tu cuerpo, no sabes cómo funciona, pues digamos que no vas a poder vivir la vida como uno esperaría o uno quisiera. Es muy importante, entonces es una gran invitación porque tenemos que empezar a conocernos, mirarnos al espejo, incomodarnos un poquito y decir como, ok, de pronto no estoy tan cómoda con un espejo, un celular, una cámara mirándome allá, pero hace falta que lo hagamos para decir como, es una parte mía, la reconozco, esta es su normalidad, o sea, esto se siente, si la toco, si no la toco, si me pongo esta ropa, la otra, o sea, es importante conocernos en todo nuestro ser, en todo. Me encanta, Lu, me encanta. Bueno, yo creo que ya fueron los mitos más grandototes. Uf, todos, hay y hay un más. montón, pero bueno, ahí tenemos para temporada 3, 4, 5 y 6. Vamos, Lu, muchas gracias, de verdad, me encanta. Además, miren, esta vieja es re estudiosa, tiene, digamos, pienso yo que tienes como unas habilidades de comunicación muy chéveres en tu cuenta, que se las vamos a dejar para que vayan y la miren. Pero ya para cerrar, ya habiendo, digamos, acabado con los mitos más grandes, pero tenemos más, pero digamos que este era nuestro objetivo del día de hoy. Queda lo que tú dices, abierta la conversación, pero te agradezco por estar acá. No, gracias a ti por llamarme, por abrirme las puertas de las conversaciones saludables, porque de verdad es un honor, tú haces un trabajo maravilloso de admirar, entonces es como, me llamó. ¡Qué felicidad! ¡Sí! Y así queremos que más gente se una a estas conversaciones, a la comunidad. Quiero que ya para cerrar el episodio nos dejes una reflexión para la comunidad. La última, lo que van a escuchar, la cereza al pastel, el chocolate con el café. La parte más difícil, la parte filosófica sé, claro, en este instante. Toca que esto es lo último que van a escuchar de ti y se van a ir así con ese saborcito cuando se acabe el episodio. ¿Qué le quieres dejar a la comunidad? Bueno, ¿qué le puedo yo decir a la comunidad? Pues digamos que nos incomodemos en general. Creo que es necesario empezar a hablar de lo que no se habla, como les dije al comienzo, de cuestionarnos todo esto que nos vienen diciendo acerca de nuestro cuerpo, de nuestras actitudes, de nuestros gustos, de lo que es y de lo que no es, porque esa es la sexualidad, es nuestra vida entera y es cómo nos relacionamos con el mundo, y creo que tenemos que sin miedo explorarla y explorarla para bien, porque no hay una forma más feliz de vivir la vida que en libertad, y la sexualidad libre en la que podamos encontrar el placer, en la que podamos habitar tranquilos nuestro cuerpo, en la que podamos comunicarnos con las personas de las formas que nos gusten, es absolutamente importante. Y pues yo los invito de verdad a que le pierdan el miedo a leer sobre estos temas, a escuchar sobre estos temas, a hablar, a discutir. A hacer debates con amigos, familiares, conocidos sobre la sexualidad, porque lo cambia todo, te cambia la perspectiva, y la información es lo más importante para tomar sobre todo decisiones sobre ti, sobre tu cuerpo y sobre tu salud desde el conocimiento. Y cuando uno toma decisiones desde el conocimiento, la vida cambia. Excelente. Lu, muchas gracias. De verdad, gracias a todos por haber llegado hasta acá. Recuerden, suscríbanse al canal de YouTube, pónganle campanita para que les anuncie cuando hay estrenos. Queden muy pendientes de las redes sociales, porque yo creo que tú sí me vas a seguir la cuerda de hacer un evento, algo en redes sociales. Vamos que vamos. Vamos con la comunidad, queremos hacer un encuentro con ustedes, estén atentos porque seguramente lo vamos a ejecutar. Vamos a hacer un encuentro con ustedes para seguir rompiendo
mitos, tabús, derribando todo, Mythbusters, bueno, en fin. Aprendiendo, porque aunque no lo crean, nosotros también aprendemos todos los días de ustedes. Me encanta. Entonces, atentos ahí. Lu, muchas gracias nuevamente. A ti. Mucha gratitud hacia ti. Chao, chao. Chao. Si te pareció útil esta conversación, compártela. Por último, recuerda que las mejores conversaciones son contigo. Sígueme en @conversaciones.saludables en Instagram, donde tienes un espacio para participar, opinar y tener información acerca de los próximos eventos de esta comunidad.